¿Qué pasa? Soy Irra para irragarcía.es. ¿Cómo va? Estoy aquí en Niza y voy a hablaros del resumen o de la crónica o de las reflexiones o de lo que sentí en el Ironman. Pero esta vez voy a cambiar el nombre, yo lo voy a llamar el Ojalá Tamán, si no te importa. ¿Por qué? Porque al final no es la prueba, ni tampoco lo que consigues cuando cruzas la meta, sino lo que aprendes durante todo el tiempo que has estado preparando un reto de tal magnitud y lo que compartes con la gente que hay a tu alrededor. Y hablo tanto de ti, que estuviste apoyándome, a mí y a todos mis amigos, como de la gente que me ha aguantado durante todo este año, que bueno, que tú también has sido, ¿no? Me parece que el Ironman tiene mucho que ver con luchar la buena lucha, ¿no? La interior, y sobre todo vencer a quien más tienes que vencer, a tu peor enemigo, y es el ego. Así que no me considero un Ironman, sino un Ojalá Tamán, porque así no doy cuartel a mi Dark Side para ganar. Recuerdas, ¿no? Que aquello justamente lo que más el Dark Side te dice que debas de hacer es aquello que no debes de hacer, porque es lo que alimenta el ego, ¿no? Bueno, pues te resumo brevemente lo que pasó en el Ojalá Tamán, ¿no? En el Ironman Niza. Todo empezó a las 6:30, bueno, ya sabes, todo lo pudiste seguir por el hashtag IMNiza 2012. Nos levantamos a las 4 de la mañana, tensión, las caras ya, bueno, se veía que íbamos al matadero, íbamos de cabeza para allá. Y cuando llegamos aquí, bueno, un ambiente brutal, la gente súper concentrada, súper preparada, llegamos, dejamos las bicis, todo muy bien preparado, la organización fenomenal, un despliegue, pues bueno, 3.000 competidores, 3.000 atletas o 3.000 personas que iban a enfrentarse a este reto, pues bueno, ya son palabras mayores. Llegamos allí, lo preparamos todo, estuvimos a punto de salir para la natación. A las 6:30 salíamos, a las 6:25 salían los pros, y cuando estábamos, bueno, pues allí ya Octavio ya, por ejemplo, se fue para ponerse en posición. Nosotros, Estefan, Lucas y yo nos quedamos preparándonos, y de ahí pasamos ya a lo que es la playa. Cuando dieron el pistoletazo, bueno, pues era como habíamos imaginado, ¿no? Amaneciendo en la costa de Niza, la playa llena de gente, bueno, 3.000 atletas, como he dicho antes. Y bueno, pues nada, la natación fue bastante bien, porque nada, no tuve los problemas que tuve en Valencia, porque aprendimos la lección y salí casi, por no decirte el último. Y bueno, fui pillando confianza, fui nadando a gusto, cómodo, y bueno, hice la natación en lo que Octavio me dijo, la harás en 1:20, bueno, casi 1:21, salí bien, porque había quedado una vuelta de 2.400 y otra creo que era de 1.400, y cuando salí justamente estiré, pero no estiré la parte de abajo y me dio un pequeño tirón en los abductores. Bueno, no era nada grave, entonces pillé la bici, pillé la bici y bueno, dije, bueno, esto es el circuito de la bici, lo que menos tengo preparado y es lo que más me va a costar. Sabía que me iba a costar, pero debo admitir que no sabía que me iba a costar tanto. Increíble. A todo eso, pues si fuera poco, el contakilómetros no me funcionaba, entonces estuve 180 kilómetros sin saber a qué velocidad iba, sin saber cuántos kilómetros iba, nada más con las señales que había en la carretera. A todo eso se me ocurrió la brillante idea de probar unas ruedas de carbono el mismo día que hacía un Ironman, 180 kilómetros, bueno, pues no está mal. Sin el pequeño detalle que olvidé, que tenía un desarrollo para ir por llano en vez de hacer unos puertos de 2.800 positivos. Bueno, pues era como ponerte una piedra de 10 kilos en el cuádriceps e intentar peladear, solo eso. Si a todo eso le sumas que no soy nada experto, digamos, no muy experto en bicicleta, pues tienes el cóctel perfecto. Irra flipando pepinillos, que es lo que pasaba. Bueno, pues ahí estuvimos. La verdad que fue increíble todo lo que... No pasaban los kilómetros, no iban para adelante, no llegaban. Y después ver un puerto donde nunca se acaban las costeras. O sea, creo que fue uno de los momentos donde dije, si esto lo paso, ya he hecho lo que... ya que me echen lo que quieran. Y bueno, pues fui pasándolo, pues comiendo, engañando mi cabeza, bebiendo, hidratándome mucho, comiendo, la verdad, que cada 30 minutos, como me habían dicho, y no intentando mezclar, ¿vale?, geles, sino almendras, barritas, pues las mismas barritas todo el rato. También tenía sándwiches,
también parando pues, como un minuto en cada avituallamiento. Pues bueno, llegamos arriba, bajamos directos, el descenso debo decir que fue muy peligroso, porque justamente yo llevaba como una botella de agua entre medio de... Eso fue otra de mis pequeñas aventuras, entre medio del manillar de triatlón, y se me cayó y casi se me engancha con la rueda. Me hubiera pegado un leñazo que aún me estarían buscando allí, por donde estuviera. Pues bueno, al final, como veía que se me iba a caer una y otra vez, cogí, lo tiré y dije, a hacer la mar. Digo, me voy sin ello. Pues bueno, bajamos corriendo, bajamos directos. Como te decía, muy peligroso porque nunca sabías cómo te iban a venir las curvas. Mucha gente se pegó unas leches brutales. La gente, yo al menos vi 2 personas que tuvieron que reanimar. O sea, es decir, muy peligroso. Y bueno, y ya pues después de los 180 kilómetros en 7 horas 47, que fueron bastantes, llegamos al maratón y me dolía el abductor, pero me dolía un poco lo que es la pierna y pensaba que era normal, pero cuando llegué y dejé esto, me di cuenta que era el calapié que no está bien colocado. Entonces cuando apoyé en el suelo, bueno, fue increíble porque me caí al suelo, no podía andar. Justo cuando dejé la bici pensaba que me quedaban 42 kilómetros, o sea, me quedaban mínimo 4 horas para correr y acabar el Ironman, y no podía andar, no podía correr, no podía hacer nada, andaba cojo. Tuve que ir al médico, o sea, el mundo se me cayó encima, pensé que no podía continuar, que era una locura. Me senté, miré hacia arriba, tuve un minuto de que no pensé en nada y dije, no existe un mapa, ¿no? Algo pasará, que sea lo que Dios quiera. Dije esas mismas palabras. Me levanté, me puse la zapatilla, fui a la enfermería y las chicas intentaron reanimarme un poco con hielo y no me querían dejar salir a correr. Entonces, claro, yo estaba bien, o sea, yo quería correr, ya había tomado esa decisión. Y cuando no me querían dejar correr, bueno, pues me levanté y hice como si estuviera bailando para que vieran que estaba bien. Y le decía, dejadme, por favor, por favor, por favor. Me tuvieron que hacer el goteo, me tuvieron que tomar la tensión y después ya me dejaron salir y ya pues me fui corriendo. Me fui corriendo y de verdad que no podía correr, pero pensé en todo este tiempo preparándome, toda la gente que estaba ahí apoyando, mi familia, aquellas personas que no están y me han dado la energía suficiente para acabarlo. Respiré hondo y dije, o sea, debo de lograr o debo de conseguir encontrar la manera de apartar el dolor a un lado y acabar estas 4 horas de estos 42 kilómetros. Tiré para adelante y continué a 5.50, 5.55, no paré ni un segundo hasta la última vuelta en un tramo en el que entré con Lucas. Ese fue el único momento que paré. Por un momento en mi vida corriendo nunca he pensado en nada corriendo. Siempre se me ocurren las grandes ideas. En ese momento era todo tan, no sé decirte la palabra, que no pensaba en nada. Solo continuaba para adelante. Y bueno, llegaron las 4 horas y fue cuando vi a Lucas, que ya habían entrado Octavio con 10 horas 50 y Estefan con 13 horas y algo. Octavio 10.40 o cosas así, ¿vale? No sé, no me acuerdo ahora con exactitud. Y entonces pues nada, entré con Lucas, abrazados, y ese fue un momento increíble donde dije, Lucas, ahora disfruta, tío, disfruta por todo el trabajo, por todas las veces que hemos tenido que decir no, por todo lo que hemos sacrificado, por toda la gente que ha estado ahí. Y bueno, pues la entrada fue increíble, disfrutarla con todos tus amigos, llegar a un extremo donde llevas 15 horas haciendo deporte y llevas 4 horas no pudiendo continuar. Moraleja, bueno, justamente cuando piensas que no puedes seguir, siempre puedes seguir. Lo único que tienes que hacer es creer en ti mismo, ¿no? Yo no puedo decirte que sea un Ironman, sino que esto me ha enseñado que todo es posible. Como dice, anything is possible. Así que bueno, yo he sufrido más de lo que pensaba para hacer un Ironman, pero lo he acabado y más lejos de allá me quedo con lo increíble que es el apoyo de las personas y todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar aquí. Soy Irra para irragarcia.es, mi crónica del Ironman. Cualquier cosa es posible. Hasta luego.